Buenas tardes, alumnos de segundo de secundaria. Hoy llegamos a la lección número 18 y el tema es el narrador. Dentro de la literatura sabemos que una de las partes y elementos fundamentales de toda historia para que pueda ser llevada a un buen punto y el lector pueda entender la historia que se está tratando es la función del narrador. ¿Y quién es el narrador? El narrador es el personaje que guía la historia contando los hechos, las escenas, las historias, los desenlaces y los conflictos que tienen los personajes desde varias perspectivas y varios puntos de vista que veremos a continuación. Sin embargo, hay que notar una gran diferencia porque narrador es uno y autor es otro. No podemos confundir los dos, puesto que el narrador es el quien está inmerso en la historia y el autor es el dueño de toda la obra literaria. Es la diferencia. Entonces, el narrador también puede ser un personaje ficticio dentro de la ficción que se está contando. Sabemos que toda historia es enteramente ficticia, nunca es realista. Aquellos que digan que un cuento, por ejemplo, es real o ficticio, están equivocados, porque las historias se reinventan, así tengan como momento principal algo o un hecho de la realidad. Eso que quede fundamentalmente aclarado. Entonces, dentro del narrador tenemos ciertas clases que hay que diferenciar, como expliqué hace un momento. Varios puntos de vista que tiene el narrador para estar dentro de la historia, cualquiera que sea. Tenemos, en primer lugar, el narrador protagonista. Es el personaje, porque es un personaje, que se encuentra dentro de la historia, participa de ella y generalmente se da en primera persona, el yo. Yo vi, yo estuve, yo contemplé, yo lo acompañé, por ejemplo. El narrador testigo es aquel personaje que de alguna manera se encuentra de un modo secundario y narra en primera persona la historia. Lo vi aquel día, por ejemplo, estuvo contemplando el alba cuando yo estuve pasando por la calle, etc. El narrador omnisciente es el que generalmente se emplea en casi todas las historias que se conocen dentro de la literatura, al margen del protagonista. El omnisciente es aquel narrador que todo lo ve, que está dentro de los pensamientos de los personajes, que está dentro de la historia, conoce todo lo que va a suceder en el pasado, presente y futuro de la narración, etcétera, etcétera, y generalmente se narra en tercera persona, en él, ¿verdad? Él contempló su platillo. Anabel estuvo pensando cómo diría los asuntos a su padre, puesto que estaba enfermo, etcétera, etcétera. El narrador que tiene la perspectiva absoluta es aquel que observa en primera persona todo lo que está a su alcance de ver. Por ejemplo, él está metido en historias donde de alguna manera quiere estar involucrado. Por ejemplo, yo quise ayudar a Samuel a que siga el plan que hemos premeditado. Yo acompañé al detective para que vea la investigación y pueda llegar a su desenlace, etc. Desde esa perspectiva, ¿verdad? Bien, ahora, el narrador con perspectiva múltiple. Este puede tener distintas versiones. Puede ser un narrador que, en una historia, contar cuatro hechos distintos. En el caso, por ejemplo, de la novela Drácula, vemos que hay 6 personajes que narran la historia en distintas formas para encontrar al personaje principal, este vampiro, por ejemplo. Esa es la perspectiva múltiple. El monólogo interior. Un monólogo es cuando una persona habla para sí sola todos los pensamientos que pueda tener para hacer o deshacer un determinado desenlace o un hecho que confluya con otros personajes. Por ejemplo, yo pensé y medité que estaba acertado en plantear esta idea al profesor para que pueda entender lo que deseamos en la clase. O por ejemplo, yo estuve presente en casa toda la noche, nadie me vino a ver, estuve contemplando las estrellas y aún en mi soledad percibí que alguien me estaba observando, etcétera, etcétera. Son distintas formas de pensamiento interior que el narrador trata de encontrar salida o buscar una perspectiva a sus puntos de vista o inquietudes que tenga dentro de la historia, cualquiera que sea también, ¿verdad? Todo este texto y este tema lo van a desarrollar en su cuaderno de lenguaje y la tarea, como es obvio, es conocido por todos, está al final del tema. Que quede muy claro, jóvenes, lo que dije al inicio, que narrador y autor son distintas personas dentro de la historia y fuera de la historia al mismo tiempo. Cuídense, copien y espero que la clase haya sido bien entendida para que cuando disfruten de una lectura puedan conocer las distintas formas de narrador que hay. Hasta luego, buenas tardes.